Hola chicos, continuamos con la clase de evapotranspiración y acá vamos a tratar de hacer en cierta forma eh, un resumen de los términos que hemos utilizado y vamos a hablar de evapotranspiración potencial de acuerdo a la definición que había dado Thorwey en su momento, y también vamos a dar una idea de lo que es la evapotranspiración real o actual. Cuando hablamos de lo potencial, es lo que habíamos dicho anteriormente, lo que había definido Thorwey, si quieren, es la cantidad de agua que evaporaría un suelo y transpiraría en las plantas si éste estuviera en condiciones óptimas de humedad y con cobertura vegetal completa. Y a veces eso no ocurre, por lo tanto, la evapotranspiración real es la que se produce en condiciones reales, teniendo en cuenta que no siempre la cobertura vegetal va a ser completa, y los niveles de agua que tenga el suelo van a ser distintos, van a ser variables. Por lo tanto, el máximo valor que puede tener la evapotranspiración real va a ser igual al de la evapotranspiración potencial. O sea, la real nunca va a poder ser mayor que la potencial, a lo sumo igual cuando estén bajo esas mismas condiciones. Y lo que va a hacer variar fundamentalmente la evapotranspiración potencial, porque para que sea potencial nosotros condicionamos que el suelo tiene que estar con buen contenido de humedad y la cobertura vegetal completa. Estas dos cosas se tienen que cumplir sí o sí, hipotéticamente, y lo único que va a variar para la estimación de la evapotranspiración potencial va a ser eh, los factores meteorológicos que van a hacer variar la intensidad de la evapotranspiración. Acá en este caso no solamente van a ser los elementos meteorológicos los que van a hacer variar eso, sino también la cantidad de agua del suelo y la cobertura vegetal que tenga. Por lo tanto va a depender también del cultivo. Veamos cuáles son los factores ahora que inciden en la evapotranspiración. Le llamamos factores en general, pero estamos hablando de elementos. Cuando hablamos de factores meteorológicos también tenemos un factor suelo y tenemos otro que ya lo vamos a mostrar, que es el factor planta. Entonces, de tres factores varía la evapotranspiración. No estoy hablando ni la potencial ni la real en este momento. Estoy hablando de la evapotranspiración en general. Cuando hablamos del primero, vemos que con respecto al elemento temperatura hay una relación directa con la evapotranspiración. Si esta aumenta, aumenta la evapotranspiración. No así si aumenta el contenido de humedad del aire, disminuye la evapotranspiración. Si aumenta la velocidad del viento, aumenta la evapotranspiración. Si aumenta la radiación, también lo hace en forma directa. Inversa con respecto a la presión del aire o la presión de vapor también del aire, y directa con respecto a la heliofanía astronómica. Esas son las relaciones que en general podemos hablar con respecto al factor meteorológico. Con respecto al factor suelo, esto va a ir variando de acuerdo al tipo de suelo que tengamos, o sea, el tipo de textura, el tipo de estructura y si tiene agua. Para eso se crearon lo que se denominan las constantes hídricas o hidrológicas. Y para que tengan idea de eso, hemos hecho estas figuras, ¿sí?, para definir qué es cada una de estas constantes que de ahora en más ustedes van a hablar. Y lo van a utilizar después en suelo, lo van a utilizar en riego y lo van a utilizar como agrónomos de acá en más. O sea que las constantes hídricas están definiendo el grado de movilidad que tiene el agua en el suelo. Para ejemplificar cada una de ellas, vamos a suponer que tenemos un recipiente donde tenemos suelo y donde lo llenamos totalmente de agua. Como un suelo tiene tres fases, la fase de partícula, aire y agua,
lo que estamos haciendo es sacarle totalmente el aire al introducirle agua. Llenamos, completamos totalmente, lo cubrimos a ese recipiente con agua y tenemos la fase de partícula y agua solamente. Una vez lleno, lo que hacemos es hacerle un drenaje abajo y empieza a salirle agua como en una maceta. Esa agua que sale se denomina agua gravitacional porque es la que actúa bajo acción de la gravedad, hasta que deja de salir agua. Entonces, el agua que queda remanente luego de haber drenado el agua gravitacional es la que se denomina capacidad de campo. La primera es la máxima capacidad que puede tener de agua un suelo, pero resulta que esta no es útil para la planta porque no tiene aire. Y acá sí existen las tres fases. Entonces, el agua en ese momento, una vez que ha drenado el agua gravitacional, se encuentra retenido con una fuerza de 1/3 de atmósfera. Y es el agua más aprovechable para las plantas. Es, como les dije hace rato, esa agua se denomina capacidad de campo. Luego, el suelo se sigue secando debido fundamentalmente a los factores meteorológicos que accionan sobre este lugar, y llega un momento en que el cultivo, la planta, se empieza a marchitar. Esta puede ser permanente o temporario, pero a partir de ella es que el agua se encuentra tan retenida por las partículas del suelo que la planta no puede absorber y por lo tanto se produce ese fenómeno de marchitez. A ese punto se lo denomina punto de marchitez. Es el agua que se encuentra absorbida con una fuerza tal que es aproximadamente de 15 atmósferas. Entonces tenemos la capacidad máxima, la capacidad de campo, que hablaba hace rato, que decía que era la capacidad óptima, la buena cantidad de agua en el suelo, es al que tenemos que llegar cuando regamos, y el punto de marchitez. Por supuesto, de acá a 0 milímetros también hay un trecho de agua, pero acá se encuentra tan retenida el agua en el suelo que lo tendríamos que hacer en forma artificial, o sea, introduciéndole calor. Entre la capacidad máxima y la capacidad de campo está el agua gravitacional, como les decía. Entre la capacidad de campo y el punto de marchitez está el agua que utilizan las plantas, por lo tanto se denomina agua útil. Si nosotros vemos acá lo que me está pidiendo la atmósfera a través de esta relación entre la evapotranspiración real y la potencial, que ambas, si son iguales, esta relación puede llegar a ser 1, y si esta va disminuyendo, la real puede llegar más abajo, y está en función del contenido de agua en el suelo, que va desde la capacidad de campo a 0 milímetros, las primeras curvas que hicieron. Por supuesto, como dije, podríamos estar antes al punto de marchitez, que es el agua que nos interesa, es el agua útil, es el agua que utilizan las plantas. Y cada suelo va a reaccionar de acuerdo al tipo de partículas que tengamos, ya sean, si son arcillas, que ustedes saben que son coloides, y por lo tanto los coloides tienen la capacidad de tener mayor cantidad de agua en el suelo. Sus espacios son menores, sin embargo tienen en total mucha más cantidad de espacio que un suelo arenoso, que directamente, por ser un silicato, no retiene nada de agua, ¿sí? Y es el que menos contenido de agua va a llegar a tener. Y acá al medio está lo que denominamos suelo más bien limoso. Por lo tanto, que si tenemos este contenido de humedad acá y la atmósfera nos pide una cierta cantidad de agua, va a ser el suelo arenoso el que nos va a poder proveer mucha más cantidad que un suelo arenoso a este mismo contenido de agua en el suelo.
Siguiendo con los factores, habíamos dicho que tenemos el factor meteorológico, el factor suelo, a través de las constantes hidrológicas, y el factor planta. Por supuesto, el factor planta va a ir variando si se trata de una especie de invierno, de una especie de verano, de acuerdo al tipo de estructura, si es una gramínea o es una especie de hoja redonda, si se encuentra recién creciendo o si se encuentra en estado de floración, llenado de grano o ya directamente el grano maduro. Entonces esto se llama el estado de evolución o el estado fenológico. Todo esto va a hacer que la evapotranspiración varíe. Es lo que nosotros realmente queremos llegar a calcular. Ahora, hagamos la diferencia para que quede bien claro. Cuando hablamos de evapotranspiración potencial, estas dos condiciones, el suelo, el factor suelo y el factor planta, se tienen que dar sí o sí. Por lo tanto, estas dos condiciones no entran en la categoría, ya se mantienen constantes dentro de la categoría de evapotranspiración potencial. El suelo siempre que tiene que estar con buen contenido de agua en el suelo, o sea, capacidad de campo, y la cobertura vegetal siempre va a ser la máxima. La cobertura vegetal sobre el suelo va a ser completa. Por lo tanto, en la potencial, lo único que va a hacer variar la potencial va a ser el factor meteorológico, o sea, la temperatura, la humedad, el viento, la radiación, la presión, etc. Para la evapotranspiración real, en cambio, va a ser importante la ocurrencia de estos tres factores. Gracias.